Bendito seas, Padre Celestial, que nos has concedido reunirnos nuevamente en torno a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste para nuestra salvación, nuestra redención. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio, por los privilegios que gozamos, las facilidades de las que gozamos hoy día. Gracias porque, aunque sea a través de estos medios, podemos reunirnos, ya que estamos en la distancia, pero a través de tu Santo Espíritu podemos sentirnos más cerca. Y ese Santo Espíritu que necesitamos, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, rogamos por la presencia de ese Santo Espíritu para que pueda iluminar nuestra mente, impresionar lo más profundo de nuestro corazón, iluminarlo para que nos demos cuenta quiénes somos, poder encontrar allí la indignidad, la basura que necesitamos confesar según el don del arrepentimiento que nos dé el Santo Espíritu. Bendito Señor Jesucristo, vamos a abrir tu palabra, no queremos hacerlo en vano, queremos hacerlo responsablemente, pero con gozo, con alegría. Danos ese placer, ese privilegio, Señor, esa alegría de poder estudiar tu palabra aún en esos tiempos de paz, de relativa paz, y poder aprovechar el tiempo que nos queda desde que vengan más colapsos, más cosas. Bendito Salvador, danos licencia para abrir tu palabra y para abrir el segundo sello. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Tú eres el dueño del guión del estudio y queremos desarrollarlo según tu divina y santa voluntad. Este servidor, por favor, tómalo según como bien te pareciere. Y a cada uno de nosotros, Señor Jesús, que pongas en cada corazón para compartir juntos. Te alabamos, te damos gracias. Estos himnos que hemos cantado para tu honra y tu gloria, Señor, acéptalos y para la honra y gloria de nuestro Padre. Ponle tus méritos sagrados, Señor Jesús, para que sean aceptos, sean olor fragante a nuestro Padre Celestial. Elevamos nuestra oración en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Y vamos al segundo sello. Vamos a leer 2 versículos más de Apocalipsis 6. Y allí entonces vamos a continuar. Entonces Apocalipsis 6, 3 y 4 es el siguiente texto. Apocalipsis 6, 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Bien, entonces analicemos qué nos llama la atención. No importa si no sabemos qué significa exactamente cada cosa, pero bueno, ya tenemos una base, ¿no? Del primer sello no partimos de ceros, ¿no? Por lo menos el caballo es un elemento similar, el mismo elemento, solo que aquí cambia. Bueno, ustedes dirán, hermanas, ¿qué subrayamos? Yo tengo una pregunta. Ujú. Antes de pronto, en el anterior sello se decía el primer ser viviente decía. Acá dice el segundo ser viviente decía, en el primero también decía, el primer ser viviente dijo. Lo miramos a ver acá. Que yo me acuerdo que la voz de trueno, pero no Y me acuerdo. hoy a uno de los 4 serpientes que decía Ah, así. entonces sí, es con el primero, ok. Primero, el segundo, bueno, ya no lo dice. Y ahí dice, Dice que es oí el al segundo. segundo. Ujú. Oí al segundo ser viviente, sí. Bueno, pronto aquí estamos es simplemente analizando el texto, subrayando los elementos que sobresalen y ya podemos ir de pronto Y acá el dándoles. caballo ya no es blanco, sino rojo. Ujú. Esa es la gran diferencia. Y la espada. Gran espada, y ya no dice una espada, una gran espada. Exacto, gran espada. Bueno, ahí está, esos son como los elementos. Este es un sello muy sencillo, pero
Wow, o sea, ahí hay un Pero cambio. también hay algo, Tommy, que dice, Ujú. o sea, sí, yo sé que esos son los dos símbolos, pero dice que se le concedió primero quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros. Ya, dos cosas, sí, señora. Una cosa es quitar la paz de la tierra y luego dices que se maten unos a otros, sí. Dos elementos ahí. Son relacionados, pero están como en una secuencia, ¿no? Bueno, 4 elementos. Yo no sé Ujú. si lo habíamos nombrado o lo habíamos analizado, tal vez, no me acuerdo, en el primer sello y acá en el segundo yo lo veo y me llama la curiosidad de que los seres vivientes son los que lo llaman a los caballos, porque no está ahí porque sí, cuando dice ven, esa palabra ven, también la dice en el primer sello y me parece interesante que ellos son los que llaman a los caballos, ni siquiera es el mismo Jesús, o sea, Jesús me imagino que es el que abre el sello, pero el ser viviente es el que lo llama, entonces Pero el tiene que serviente tener le algo dice, más profundo. serviente le dice, ven a Juan, Sí, Ah, al Juan. caballo. Es que pues como pienso que dice ven y después dice que ahí sí sale el caballo, pensé que era el que llamaba ya. Ok. Por el primero sabemos, acá donde dice, mira, perdón, es que dice ven y mira. eso, ven. Ah, ven En y mira. unas Biblias Ya. dicen ven y mira, en otras dicen ven. Y acá dice ven. Y luego Juan dice mire y he aquí un caballo. Como cuando alguien te dice, ven, ven te muestro algo. Sí, Es así es. así, Ya, ahora sí entendí. ven te muestro algo. Y es ahí cuando Juan ve la escena. Entonces, listo. Bueno, y ahí no lo nombra, pero hay un jinete que fue al que se le concede hacer eso, ¿no? Pues no nombra como tal jinete, sino que dice estaba montado en él. Entonces Al sí hay que un jinete. está. Sí, siempre hay un jinete. Al que estaba montado, también hay un jinete. Y fue al jinete al que se le concedió quitar la paz de la tierra, ¿no? Interesante. Pero lo curioso es que el jinete pasado a este jinete es diferente, ¿no? O sea, como el proceder y Ujú. hasta con el caballo, el color del caballo en el que iba montado, ¿no? ¿Quién será? Es otro carácter diferente. Rojo. Bueno, el rojo está asociado como con qué. Sangre. Sí, tal cual, sangre. Sangre. Otras Biblias dice bermejo. En otra parte de la escritura se dice alazán. Alazanes son rojizos. Esos caballos rojizos que uno ve por ahí. Que son bonitos además. Esos son los que se refiere. O sea que se podría decir que el que iba dirigiendo llamemos, es como el tiempo que se le entrega a que Satanás trabaje. Es que yo eso estaba meditando ahorita, porque esa palabra conceder es a alguien que ha querido algo y se le concede eso que ha querido. Y pues yo no creo que un ángel bueno ni nadie haya querido eso. Entonces ese se le concedió es porque quería hacerlo. Entonces, pues, Satanás, ¿no? El tiempo de él. O sea, sé Ujú. que hay tiempos en que se le deja trabajar, ¿no? Interesante. Bueno, ahí está. Pues si quieren leemos si gusta leemos qué es lo que dice Urias Smith, los pioneros. Y bueno, ahí ya se abre un espectro más grande para discutir. Entonces, él va a pasar a describir la época. Dice, tal vez la primera característica notable en estos símbolos es el contraste en el color de los caballos. Esto sin duda se diseñó así con el fin de tener un significado. Si los testigos del primer caballo denotaban la pureza del Evangelio en el periodo que abarca ese símbolo, el rojo del segundo caballo significaría que en ese periodo esa pureza original comenzó a corromperse. Si el evangelio representa, perdón, el caballo representa la lucha del evangelio, y el primero era blanco, era porque el evangelio entregado había sido puro, pero este rojo dice ya que esa pureza original comenzó a corromperse.
comenzó a corromperse. Entonces ya no era el mismo evangelio. Eso es lo primero que él dice. Sigamos leyendo. El misterio de la iniquidad ya obraba en los tiempos de Pablo, y parece ser que la profesa Iglesia de Cristo estaba tan corrompida por este misterio de iniquidad como para requerir este cambio en el color del símbolo. Los errores comenzaron a surgir. La mundanalidad entró. El poder eclesiástico buscó la alianza con lo secular. Problemas y conmociones fueron el resultado. El espíritu de este periodo tal vez alcanzó su clímax al llegar a los días de Constantino, el primer así llamado emperador cristiano, cuya conversión al cristianismo es datada en el año 323. Bueno, ahí entonces ya nos está diciendo Urias Smith los cambios que entraron en la iglesia. ¿Ok? Pero ese misterio de iniquidad que se llama acá, como lo dice Pablo, ahora vamos a leer ese versículo, ya estaban los tiempos de Pablo, ya están en los tiempos apostólicos. O sea que, aunque el caballo rojo no había salido en la época de Pablo, ya se estaba obrando, o sea, se estaba maquinando. Ustedes saben que todo tiene un proceso, ¿no? No es que se murieron los discípulos y todos se volvieron corruptos de una vez, no, porque el enemigo ya venía trabajando desde tiempo antes. Tanto que Pablo ya sabía y era consciente de que allá había unos demonios que estaban al tanto de estas cosas, que estaban con Satanás trabajando para corromper esa pureza del evangelio. Pero no se había logrado a cabalidad porque todavía ellos estaban ahí. Y después de Dios, se sabe que siempre que hay alguien que se mantenga fiel y firme, ayuda a refrenar. Así como cuando Dios nos envía y están a punto de caer desgracias, todavía hay pueblo del Señor que se mantiene fiel y firme, se refrenan muchas cosas. Los discípulos mueren, entonces cuando se le concede pues a ese caballo que haga lo suyo, ¿no? Ahí se desata todo eso. Bueno, ahí dice que empezaron los errores a surgir, errores en la doctrina ya. El mundo entró en la iglesia. Y algo muy importante, el poder eclesiástico buscó la alianza con lo secular, con el poder civil. Y ahí empiezan a aparecer los problemas. Dice que ese periodo alcanza su clímax cuando llega Constantino, llamado Constantino el Grande, el emperador romano, que se convirtió, fue el primer emperador convertido al cristianismo, datado más o menos en el año 323. Entonces, según lo que nos está diciendo aquí los pioneros, es que este periodo abarca desde el año 100 hasta Constantino. 313. En algunos sí, ahí vamos a encontrar que hay diferencias porque unos van a coger el día en que él profesamente se convirtió, otros cogen la fecha de cuando él se bautizó. Yo estoy dando Entonces, la fecha del edicto de Milán. del edicto de Milán, 3.3. Entonces, hay varios puntos en la vida de Constantino que son claves y algunos cogen uno, algunos cogen otro, ¿no? Entonces, por eso vamos a encontrar diferencias, ¿sí? Digamos, de opinión en cuanto a esa fecha, en cuanto a la fecha, digamos, exacta a la cual llega ese periodo. Entonces, algunos cogen 3.13, otros 3.23, otros 3.37. Bueno. Pero yo también pienso que pues si cada quien tiene su punto de poner la edad también del año también es clave. Pienso que eso se puede mirar con los jubileos a su debido tiempo. Y a lo otro que voy es que el rojo también, aparte de lo que dice Urias Smith, es parte, sí, pero también hay que resaltar en parte también el derramamiento de sangre, y eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 1. También lo encontramos en el conflicto de los siglos. Cuando uno está leyendo el conflicto de los siglos, lo encuentra en el capítulo 2. Entonces, esas persecuciones, como está en el 12, Hecho de los Apóstoles, 12, 1 al 2, dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan,
Entonces uno también ve, pues sí, o sea, la mundanalidad, pero también la persecución y la matanza que empezó a haber ahí, ¿no? O sea, la persecución. Y en ese tiempo tuvieron que ver durante el reinado de Diocleciano, Maximiliano, Galerio y ¿cuál era el otro? Bueno, ahí empieza y también fue una persecución fuerte, acuérdese de los gladiadores. Sí. Sí, el rojo es sangre de los mártires. Ambos son válidos porque Sí, sí, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Digo que sí, también sí. la corrupción del evangelio pues hace que el enemigo tenga más poder y haya más derramamiento de sangre física. Entonces a la final pues sí, ambos van como de la mano, ¿no? Y que tome, a veces Dios procede de esa manera, cuando uno se desvía, pues lamentablemente pues el Señor tiene que hacer un llamado y eso es un llamado fuerte, ¿no? Sí, Pero claro que también sufrieron, o sea, así como había, digamos, es como un paralelo que uno ve ahorita, puede ser que hubo apostasía, acá también apostasía desde la época, pero también allá habían hijos leales al Señor, no solo que porque murieron los apóstoles no habían, así sí, mismo ahora. claro. O si no, por ejemplo, Timoteo es de esa generación ya. Timoteo ya está, sí, digamos, adulto mayor cuando pasa esto. Todos aquellos que siguen después de la generación de los apóstoles, los que viven estas cosas. Bien, terminó la parte de Urias Smith, hermana Lucy. Dice, de este periodo el doctor Rice comenta, esto representa un periodo secular o unión de iglesia y Estado. Constantino ayudó al clérigo y los colocó bajo obligaciones para con él. Constantino legisló para la iglesia, convocó el concilio de Nicea y fue el más prominente en ese concilio. Fue Constantino y no el Evangelio quien recibió la gloria de derribar los templos paganos. Fue el Estado quien tuvo la gloria en lugar de la iglesia. Constantino emitió decretos contra algunos errores y fue elogiado y sufrió por seguir adelante e introducir muchos otros errores y se opuso a algunas importantes verdades. Surgieron controversias y cuando un nuevo emperador tomaba el trono, una avalancha del clérigo estaba lista para ponerlo del lado de sus creencias. Entonces la iglesia aquí por primera vez en la historia toma el poder civil para sus fines, lo usa para sus fines. Es bien tremendo eso porque estos que estaban perseguidos pasaron a ser perseguidores además. Entonces, ¿cómo cambia el carácter tan rápido? Y finalicemos con este. Este estado de cosas responde bien a la declaración del profeta de que se le dio poder al que estaba sentado sobre el caballo, para quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. El cristianismo a aquella época se había montado en el trono y llevaba el emblema del poder civil. Bueno, esa es la interpretación de ellos, la luz que le dio el Señor a ellos. Vamos a leer el Espíritu Profecía, vamos a leerlo. El capítulo 2, acá está. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como a animales de rapiña. Tremendo. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y en las cuevas y en las cavernas de la tierra, como está en Hebreos 11, 37 y 38. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos, debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma. Se habían cavado a través de tierra y piedras largas galerías subterráneas, cuya obscura e intrincada red
se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se les proscribía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Impresionante. En el siguiente párrafo puede uno seguir y, o sea, lo que yo voy es que ese fue el primer proceder de Satanás, ¿no? O sea, pero pues más adelante se ve que no tuvo éxito, si uno, mire las catacumbas. No, sí, sino que mirando eso queda uno, oiga, o sea, fue tremendo. Sí, la Plaza San Pedro en Roma está sobre las catacumbas que está nombrando la hermana White. Son los que se escondían ahí en esas, porque ellos tuvieron que hacer esas catacumbas para esconderse. Entonces, todo eso son imágenes de lo que hay allá abajo. La necrópolis vaticana se llama eso. De hecho, ahorita hay sectores donde uno puede bajar y ver ahí todo eso. Es impresionante. O sea, tremendo, ¿no? Porque uno dice, no tenían las herramientas y todo, pero buscaron dónde refugiarse, o sea. Sí. Eso, esa descripción es bien vívida lo que dice ahí la hermana White. Acá está. Debajo de los cerros en las afueras de la ciudad de Roma. Ahí está. Se habían cavado, o sea, ellos mismos, a través de tierra y piedras largas, galerías subterráneas. Todo eso es lo que hay debajo del Vaticano. Y debajo muchos sitios más, no solo el Vaticano. Y eso no habrá servido también para ahora, para los túneles esos. Ahí es donde están los túneles. Ah. Ahí es donde están los túneles. Y ahí, o sea, esos sitios abajo son funcionales, digámoslo así, en el sentido de que ellos hacen también ritos abajo públicos, ¿sí? Con esos huesos, y tienen los huesos de supuestamente Pedro y los apóstoles, y hacen ritos con esos huesos. Y no estoy hablando de ritos secretos, sino públicos. Son fiestas que hacen ahí en el Vaticano. Terrible. Bueno, aquí yo encuentro una parte muy particular, sino que no me quiero detener, sino para que después lo vea, o si quiere busca donde diga, Sí. eran los esfuerzos de Satanás, pero unas 2 líneas antes, que ahí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahí la hermana Helen White nos cita Apocalipsis 2:10. Míralo. Ahí está. Descendía eso, lea por favor. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, que era fuerte la persecución y ahí, así como Dios se le manifiesta a Pablo, se le manifiesta a estos mártires. Y siga leyendo este párrafo y ahí entonces empieza Satanás a darse cuenta que el proceder que tenía no lo estaba trayendo éxito. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para traer a otros a su fe. Mas somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Que es una cita que ya trae Tertuliano, uno de los que habitaban en la antigüedad. Ahí para que sigan y podamos seguir viendo qué pasa ahí, es que es bueno seguir la línea de tiempo que ahí uno entiende
qué es lo que va sucediendo. Entonces ahí, después de ese párrafo, en el segundo párrafo, después de ese, dice, en vista de esto, Satanás, míralo, ahí está. En vista de esto. Ya. En vista de esto, Satanás se propuso ponerse con más éxito al gobierno de Dios implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Dice, el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana. Al par que rechazaban otras verdades esenciales, profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. ¿Eso cómo lo podríamos llamar a hoy, Tommy? O hermanas. Eso lo están tratando de hacer, ¿no? El papado y todas las otras. ¿Ecumenismo? Sí, Es un ecumenismo, sí. Una especie de ecumenismo. Ahí es donde uno se da cuenta que no hay nada nuevo. O sea, Satanás es la misma forma, sino que le da otro nombre, ¿no? Y está trabajando igual. El mismo engaño con diferente disfraz, dice la hermana White. La misma estrategia. Eso es. Esa parte de que los idólatras empiezan a aceptar el cristianismo, ¿sí? Pero dice acá, no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Ahí está el problema. Sí. Que es también lo que sucede hoy en día. Una fe netamente nominal, pero no hay un cambio verdadero interno, que es lo que el evangelio realmente significa. Entonces, pues, claro, la iglesia se empieza a llenar de estas personas y desde luego empiezan a haber cambios en el modo de pensar, en el modo de razonar las palabras de Cristo, empieza a tergiversarse las doctrinas básicas, lo que está revelado, empiezan a inventarse otras cosas y aparece lo que es la tradición. Y se Y le da más empieza valor. como él siempre ha trabajado, Tommy, con engaño. Así es. Poniendo dudas. Sí. Poniendo controversias. Confusión. Confusión. Tal cual. Eso es lo que Cual, sí. En el siguiente párrafo, para que podamos, los hermanos puedan seguir viendo, y cómo esos dos se entrelazan, o sea, lo que yo veo es que las dos hacen parte, o sea, uno tiene que entender todo lo que sufrieron, pero cuando el enemigo cambia de estrategia y cómo logra después su objetivo, ¿no? Sí. Dice, la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo, bajo el manto de un cristianismo falso. Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad, tal cual lo que está pasando. Sí. Mismo engaño. Claro que ahí venían, digamos, la diferencia es que la gente venía de un paganismo, ¿no? Hoy en día, pues también, solo que en esa época, pues era abierto, un paganismo donde adoraban a deidades, habían templos abiertos para deidades que Afrodita, que Atenea, que Zeus, que Poseidón, todas esas, y habían sacrificios abiertamente y todo eso. Entonces, Pero Tommy, una pregunta, digamos, si ahora nosotros nos hemos dado cuenta que se han infiltrado, ¿tú crees que en ese tiempo también no hicieron lo mismo? probablemente, pues, el Imperio Romano siempre infiltró a sus enemigos, se conoce.
Y el Imperio Romano Y estaba preocupado por el auge del cristianismo, entonces no sería nada raro eso. Bueno, si quieres busca el siguiente párrafo para no leerlo todo. Dice doctrinas falsas, lo que tú hablabas y leías del Urias Smith. Dice doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Pero fíjese que siempre hay un remanente y hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por estos engaños y adoraron solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Ahí está. Mira, la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Ahí está, se volvió de blanco a rojo. Hay cambio de color en la forma en que lo ve Urias Smith, ¿no? Sí, o sea, es que miren cómo la hermana Joy como que enlaza esos dos mundos. Yo lo que veo es que en el mensaje a Esmirna, que es la segunda iglesia, se ve esa parte de la persecución física, sí, del martirio. Y en la del caballo rojo se enfoca de pronto más en esa pérdida de la pureza y fuerza del evangelio por la introducción de errores. Como dos estados, ¿no? Como dos. Pero curioso porque, bueno, es para no adelantarnos para cuando estudiemos a Esmirna, pero ahí también Dios les da un tiempo, ¿no? Entonces también les está dando una profecía de un cumplimiento. Y aquí Sí. podemos ver que esa persecución tuvo un tiempo y se cumplió. Pero vendría, el Señor les estaba alertando, vendría un ataque diferente. Sí, sí, ya vamos ahorita a leer a esa Esmirna, analizarla un poco más también, interesante. Tommy, Sí, déjame señora. solo leer una parte que es para Claro que terminar. sí. Dice, la Biblia no fue aceptada como regla de fe, pero antes dice, fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. Lo que es la pregunta que preciso dice ahorita. Dice, la Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía. Y sus sostenedores fueron aborrecidos y ¿qué? Proscritos. La Tremendo. 49. Déjala ahí. Bueno, no sé dónde. Fue necesario, sí, sostener una lucha Sí, desesperada fue necesario, sí. por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Y continúa lo que sucede ahí, mira, algo parecido. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y era así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin corromper la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Y si sigues en otro párrafo, dice, no hay duda, es para que poder entender quiénes fueron los que se mantuvieron fieles al final. No hay duda, sí, aquí está. Hermana Lucy, por favor, ayúdenos con esto. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos,
Aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel. Los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituía una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Y por último, ya para terminar, hermanos, porque esto ya nos compete a nosotros, el último párrafo, Tommy, donde dice, otro asunto hay de más importancia aún. Ahí está. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Según de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta la oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Así es. Por eso no hay persecución, dice ahí, ¿no? Y eso es una profecía, porque la fe primitiva se va a revivir, mira. La fe y el poder de la iglesia primitiva se va a revivir. Y ahí es cuando se revive la persecución. Tommy, y todo ese capítulo yo veo que se vuelve a repetir, no todo, no exactamente, pero vendrá también persecución. Tal cual, sí. Este capítulo tiene dos fases, ¿no? O más bien está describiendo las dos fases de ese Sí. periodo del año 100 al año 300 y pico. La primera fase, persecución, gran persecución contra los cristianos. Y la segunda fase, periodo de paz contra los cristianos, para los cristianos. Pero ese periodo de paz pues, se volvió en otra arma del enemigo, a su vez, con el ecumenismo y con la alianza con los paganos y todo esto. Tal vez nosotros lo vamos a cumplir al revés. Ahorita estamos adormecidos en la paz que llevamos, digamos, estamos con el paganismo por todos lados, que el LGBT, que la igualdad de género, que, o sea, todo eso es paganismo, ocultismo, todo esto, paganismo. Y la iglesia va a recuperar su fe y poder de la iglesia primitiva, entonces ahí va a venir la persecución. Era como Pero devolvernos el Tommy, tiempo. ahí también es donde ellos nos entregan, ¿no? O sea, hacen alianzas Ujú. con el Estado, ¿no? Sí, tal cual. Porque ahí es cuando ya llamemos todo el cristianismo, ahí sí es cierto que está unido con el poder político, Civil, ¿no? político, sí. Sí, lo que pasó en esa época es una semejanza de lo que sucederá también en esta época. Vamos a leer entonces, yo creo que hay un texto muy importante que es el de Pablo, el de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 2, que ahí podemos ver un poco de lo que, bueno, de cómo comenzó todo, ¿no? Comienza en la época apostólica, la del caballo blanco, pero miren cómo Pablo proféticamente ve esto, ¿no? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. A mí me llama mucho la atención esta frase, si me permiten, que dice ni por carta como si fuera de nosotros, porque ya en esa época habían cartas falsas de Pablo, falsificaban a los apóstoles y enviaban cartas. Entonces eso prueba que también había como cierta, estaban tratando ya de infiltrar la iglesia, Sí, ¿sí? Entonces, y se ha encontrado en la historia cartas falsas de los apóstoles. Tommy, y ¿Mm? es como ahora dice que hay nuevos ¿qué? Evangelios, ¿no? O sea, que se encontraron unos nuevos evangelios donde explican mejor. A mí, ¿sabe qué me preocupa y me asusta? Cuando uno escucha que ahorita del Vaticano han sacado la verdadera, o sea, lo que ellos tenían guardado de los evangelios. Digo, Dios mío, ¿qué irán a sacar? ¿Qué confusión irán a sacar ahorita? Mm. Bueno, esperemos a ver si eso también es un poco preocupante. O también, bueno, también puede uno verlo de otra forma, ¿no? ¿Qué tal que ahí confirme muchas de las cosas que ya el Señor ha revelado a su iglesia, no sea más que una confirmación, que Roma nunca quiso que se supiera, ¿no? Por eso lo escondieron. Yo, a mí me da como miedo, o sea, yo les confieso, cada vez que yo escucho eso, a mí me da como eso que me hace ruido, me pongo como nervioso, pues porque uno no sabe y como el enemigo sabe a trabajar perfecto verdades llenas de mentiras, ¿no? Sí, o con una pizca de error y ahí vamos a tener mucho que enfrentar, es lo que yo veo. Pero tenemos que cimentarnos muy bien según lo que el Señor Jesús nos enseñe. Yo creo que vienen muchas cosas que tenemos que estar muy bien cimentados. Bueno, entonces miren que Pablo está aquí diciendo, había una revuelta en la iglesia ya de Tesalónica, porque al parecer habían llegado cartas falsas, informes falsos, de que ya el Señor venía, de que ya iban a caer los juicios, pero Pablo le dice, no, todo tiene que transcurrir según el orden del Señor. Entonces, sigamos leyendo. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Él acá habla de apostasía, la que estábamos leyendo ahí en el conflicto de los siglos. Y el hombre de El hombre pecado, de pecado. Ujú. que es el papado. Para la época de él, es el papado. Pablo sabía muy bien que venía el cuerno pequeño por las profecías de Daniel. Entonces le está diciendo a los tesalonicenses, recuerden que tiene que venir la apostasía y tiene que revelarse el hombre de pecado. ¿Sí? Pero, Tommy, ¿Sí? la hermana Helen White no habla de eso, del hombre pecado que es el papado, ¿no? Que yo sepa, lo que he leído es que ella usa este texto para dos cosas. Una, este mismo que se manifiesta el papado, y el otro es cuando venga Jesús, el enemigo, ¿Falso Cristo? Satanás, que se hace pasar por Cristo. Ella usa también este Ah, texto. Entonces, tiene como doble aplicación, ¿no? Entonces, aquí Pablo está diciendo y previniendo de que ese hombre de pecado iba a tener ciertas características, ese papado se iba a exaltar sobre todo lo que se llama Dios, se iba a sentar en el templo de Dios, se iba a presentar como si fuera Dios, ¿sí? Y él les dice acá que ya les había dicho esto, ¿sí? ¿No se acuerdan? Les dice a los tesalonicenses. Pero hay algo que lo detiene, hay algo que lo detiene. Entonces, qué es lo que lo detiene, hermana Lucy? Si gusta, sigamos leyendo ese pedacito. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces acá habla del misterio de la iniquidad. Según los pioneros, es el paganismo lo que no dejaba surgir al papado.
ese paganismo era el que no dejaba, digamos, levantar a ese cuerno pequeño. Está contando Pablo de que cuando ese paganismo se ha quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo. El inicuo es el papado. Ahí es Eso es donde lo que... después se termina la primera etapa, los 1260 del paganismo, ¿no? Sí, sí, él está hablando de esta profecía también, del tiempo que se le da al paganismo. Claro, puede ser extensivo a los 1260 años o puede ser hasta el 538, que es cuando inicia el papado, se revela el inicuo. Y acuérdate que ahí termina, esos 1260, inmediatamente ahí, precisamente con eso arranca los otros 1260. Los otros, es exactamente, sí. Bueno, eso es lo que tiene que pasar antes y él está explicando eso precisamente, ¿sí? Que no se dejen engañar porque tiene que transcurrir estas cosas que no se han cumplido. Eso es lo que Pablo está diciendo del misterio de iniquidad y este es la forma, digamos, el caballo rojo. Lo que está diciendo Uriah Smith es que a través de este misterio de iniquidad, que es el paganismo, se quita el paganismo y surge el papado. Entonces, el caballo rojo es esa transición, esa transición. Todavía en el caballo rojo no ha llegado el papado, pero es la transición para que vaya a llegar el papado. Pero ahí yo le agregaría también de lo que es sangre, ¿no? O sea, la muerte. La muerte, la fase de persecución y fase de alianza con el poder civil. Dos fases. Ya lo Porque, hemos visto. exacto, esas dos fases se da durante ese tiempo y esas fases, llamémoslas así, se redimensionan. Sí, Y entonces bueno, aquí haría referencia a donde dice acá, y entonces será revelado ese inicuo, ese papado, inicuo. papado. Ah, es el papado. Ya, ujú. Bueno, gracias. Entonces, el inicuo y el hombre de pecado o el hijo de perdición es el papado en esa aplicación, porque ellos esperaban el papado, ellos sabían que iba a venir alguien que se iba a hacer pasar por Dios, que se iba a presentar como Dios, que iba a ser reverenciado. Sí, entonces Pablo le está recordando todo eso. El inicuo. Tommy, en la primera fase podemos ver lo que fueron muchos mártires y cuántos murieron, pero murieron para Cristo, ¿no? En la Sí, segunda fase se puede ver cuántos arrastra Satanás, pero no para Cristo, sino para él, con el engaño. sí. Además, el SIDA es que hubo falsos mártires. Hubo una época en el siglo segundo, empieza a aparecer una moda, ¿no? Porque es que eso se volvió, es una tradición, de que morir como mártir era, digámoslo así, por justicia propia. Entonces, llegaban a ofrecerse a sí mismos como mártires. Pensaban que así iban a ganar el favor del cielo. Sí, o sea, a ese extremo llegó el martirio. Era considerado, y los padres de la Iglesia Católica hablan así, que murieron como mártires, eran falsos mártires, porque ellos buscaron su martirio. No fue que Cristo los llevó, sino que buscaron ser mártires. Eso también es otro engaño que se soltó ahí en esa época. Aquí Y también sí, ahí era como el engaño cuando, es que estoy mirando si es en Ezequiel capítulo 28, que le dicen, o sea, para todos los que murieron creyendo, digamos, en los engaños de Satanás, y entonces cuando resuciten, ellos dicen, tú eras el que sacudía a las naciones, el que nos había engañado, o sea, tremendo cuando venga y eso ellos abran los ojos y vean que se quedaron, ¿no? sí, tú eres el que hacía temblar a las naciones. Sí, sí, estoy Creo que buscando. es, creo que es Isaías, si no estoy mal. A Es ver. que está entre Isaías 14 o Ezequiel 28 que habla de él. Sí, Isaías 14. Por eso es que la hermana Helen White dice que son arrebatados como tizón encendido, porque han sido grandemente engañados. Entonces ahí él arrastró con muchos, de muchas maneras engañándolo. O sea, los primeros murieron como mártires, pero llamemos los otros mueren en un engaño, bien sea como mártires o de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, leamos el mensaje de la iglesia de Esmina.
Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí están los 10 días que está hablando la hermana Alcira. Y Así que aparte de eso, Tommy, está lo que dijo Lucy, me llamó la atención, que no sufrirían la muerte segunda. O sea, ellos estaba diciendo que iban a haber mártires. claro, que la muerte segunda, ¿cuándo es? ¿Cuándo es la muerte segunda, hermanas? Cuando estemos 1000 días con el Señor y se volvamos a la tierra. Ujú, Así 1000 años, es, 1000 pues del años. milenio. Sí. Esa muerte es la segunda. Y algunos de vosotros, ¿no? Tenían que padecer esa persecución tribulación. O sea, algunos de ellos iban a ser mártires, iban a sufrir mucho, pero otros iban a vivir. Pues el Señor iba a conservar también su iglesia, su remanente. ¿Algo más llama la atención de aquí? Pues el Pregunto. Señor le dice que iba a haber, bueno, ahí decía el Señor que iba a haber un sufrimiento porque decía, no temas por lo que vas a sufrir, ¿no? No temas lo que estás por sufrir acá. Y es como un poder, el Sira, como esa gracia que reciben para poder Sí, soportar eso, ¿no? Porque sí, es sí. muy duro. Es Es que como, sabe que, Tommy, yo, digamos, yo digo que nosotros no hemos comprendido a plenitud lo que significa la palabra del Señor. Cuando el Señor da esta frase, la da y es como si inyectara un poder a los que se quieren mantener fieles, infirmes, y es un poder del que estamos hablando esta mañana que viene de lo alto, que no se explica. mm. Y mira que también encuentro, miren hermanos, que encontramos que es el inverso a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es rica, se cree rica, pero es pobre. Y acá dice el Señor que la iglesia de Esmirna conoce su pobreza, pero Él le dice que es rica. ¿Sí ven la diferencia? Realmente ellos eran ricos en fe. Sí, la otra es la blasfemia de los que dicen ser judíos, ¿no? Ujú. No lo son, Los pero que se pues dicen. sí, pero son sinagoga de Satanás, o sea, eso también es un paralelo que irá a los que se dicen ser, voy a poner un ejemplo, adventistas, pero no lo Ujú. son. La hermana White usa ese texto para referirse a los adventistas que son nominales. Tal cual lo usa así. O sea, sí hay gente que dice ser, pero no lo es realmente. Solo el Señor lo sabe. Hay una iglesia acá volviendo al tema de las. Mira, hay una iglesia en Praga, famosa porque es construida solo de huesos. Ahí está. Toda la iglesia es llena de huesos. Las paredes, el púlpito, las lámparas ¿De dónde sacaron esos huesos? son huesos de mártires. Ah, La bueno, iglesia de Praga, eso es todo mire, huesos encima de eso es una satánico. esfinge. Sí, Uy, súper sí. satánico. Esa iglesia es antiquísima, antiquísima, muy, muy antigua. Todo es hecho de huesos y está sobre unas catacumbas. Mire, el escudo de Roma hecho de huesos, el escudo del Vaticano, perdón, hecho de huesos. Es innumerable eso, miren eso. Ahí se puede dar una idea de cuánta muerte hubo, porque son huesos reales y está abierta al público, no escondida ni nada, está abierta al público, cualquiera puede visitarla, es tremenda esa iglesia. Bueno, listo. Entonces, hubo dos errores, no sé si quieran ya, si quieren añadir algo o vamos a de pronto un Sí, poquito de sí. esto.
Acá por lo menos para poder explicar una parte de los 10 días. Acá nos dice, bueno, quiero leer, dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros lo que iba a suceder durante este tiempo en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, ¿por cuánto? 10 días. ¿Esos 10 días equivale a cuánto? 10 años. 10 años. ¿Y eso se da cuándo? O sea, yo tengo algo, pero pues fue de un estudio que he estado haciendo, no sé. No sé, yo lo tengo que empieza del 303 al 313, que es una tribulación que se da con Diocleciano. Tengo de mis apuntes. Pero la de Diocleciano se toma como el cumplimiento, ¿no? Que es la más cruel, por así decirlo. Siempre se toma lo más cruel, ¿no? Sí, lo más representativo. Porque digamos lo que tú decías referente a Esteban, sí, fue un mártir, fue de lo que iba a empezar, pues no iba a empezar porque en el pasado hubo mártires también. Pero lo fuerte, ahí es donde da ese tiempo y por eso Dios como que lo muestra, ¿no? Así como cuando leíamos también en Conflicto de los Siglos de la Revolución Francesa, siempre ahí es un tiempo y ese tiempo es el que Dios toma, ¿no? Sí. Yo creo que 10 sería fechas. bueno mirar ese tiempo, el que dice Diocleciano 303, pero no acá, ¿no? Sino pues para el próximo traerlo y mirar a ver. Y 313, que fue una gran tribulación. O sea, el Señor se los había dicho. Sí. Lo curioso del asunto es que el Señor siempre nos revela para que cuando pase tengamos la certeza de que Él es el que está al control y que lo está permitiendo. Que Él nos da la salida, ¿no? También, sí. Bueno, bendito sea el Señor. Todas estas cosas tenemos que tenerlas bien grabadas, hermanos, para los momentos difíciles que nos lleguen. Tommy, y luego aquí volvemos a ver, porque eso es clave de lo que estábamos hablando, sé fiel hasta la muerte. O sea, aquí les estaba hablando que iban a ¿qué? A morir. Y yo te daré la corona de lo que hemos estado hablando. ¿Cuál corona? La misma corona de victoria que recibió Cristo. Ahí está la corona de la vida. Bueno, la corona de la vida, el árbol de la vida, el libro de la vida, todo se relaciona. Bueno, entonces, listo. Hubo dos corrientes, una que se llamó el ebionismo. Ustedes saben que el enemigo siempre hace la tesis y la antítesis, entonces lo que él puso fue bombas ahí teológicas para que la gente empezara a debatir y a hacer controversia y todo eso para armar guerra también entre los mismos cristianos. Y hubo sangre también entre ellos mismos, es lo triste, ¿no? Entre los mismos que se profesaban ser cristianos por imponer sus dogmas. Por ejemplo, el ebionismo. Hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. Veían a Jesús como el Mesías, pero manteniendo una cristología baja, es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia, esto es, que tuviera naturaleza divina, y que su nacimiento hubiera sido virginal, e insistían en la necesidad de seguir los ritos y leyes judías cumpliendo preceptos como la circuncisión, el sábado o las prohibiciones alimenticias. Los ebionistas solo utilizaban uno de los evangelios. Según los hebreos, reverenciaban a Santiago y rechazaban a Pablo de Tarso como un apóstata de la ley. Su nombre sugiere que otorgaban un especial valor a la pobreza voluntaria. Es para que notemos que empiezan a aparecer esas ideas extrañas, ¿no? Llama la atención aquí que, bueno, aparte de que rechazaban a Pablo, la pobreza voluntaria. ¿Alguien se acuerda Jesuitas. quiénes? Sí, señora, Me jesuitas. acordé. Sí, ellos tienen voto de pobreza voluntaria. Claro, exteriormente, ¿no? Pero hay Exteriormente. otros, ¿cierto? O sea, de esa parte ay, ellos sacaron tantos, no me acuerdo cuáles son otros, que también todo era de pobreza, pero como las monjas y todo eso, pero Franciscanos, creo que eran. eso sí, no me equivoco. Los Sí. franciscanos, sí. Aquí antes los jesuitas vienen a partir del siglo XVI, 1540 y algo, pero los franciscanos vienen antes de ellos, mucho antes. De hecho, los franciscanos eran los perseguidores antiguos. También hicieron voto de pobreza. Entonces miren que empiezan a aparecer ahí cosas
claro, ellos guardaban los ritos y leyes judías, guardaban el Shabbat, pero también se circuncidaban, lo cual no es correcto. Ahí empieza el enemigo a sembrar esa semilla. Y otra semilla, este bionismo, digamos que se acabó en el tiempo, pero el enemigo lo usó para sembrar confusión y duda y controversia. Y otro fue el gnosticismo. El gnosticismo. Ese sí fue, digamos, tremendo lo que el enemigo puso ahí en materia de controversia y de sangre también. El gnosticismo es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la iglesia. Viendo la existencia material como defectuosa y malévola, la cosmogonía gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociada con Yahvé en el Antiguo Testamento, quien es responsable de crear el universo material. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de la salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación, ¿Cómo les parece eso? ¿Qué le llama la atención? que para ellos, digamos, el elemento de salvación, ¿sí? Se presenta como en forma de intuiciones místicas y esotéricas, o sea, que ellos ahí están practicando la hechicería, brujería, no sé, brujería, puede ser. Sí, sí, mira, iluminación e ilusión por encima de pecado, arrepentimiento, y no hablan de eso. Conocimiento directo de la divinidad, o sea, ahí empezaron con las preguntas de qué está formado Dios, el Hijo, cómo es que ellos se relacionan, cuál es la sustancia de ambos. Ahí todo eso se empieza a hablar y empieza a aparecer como una curiosidad sobre algo que no está revelado y empieza a aparecer los conceptos de la Trinidad católica, empieza a aparecer esos conceptos de la transubstanciación, que es de que el cuerpo de Cristo está físicamente en la hostia o en el partimiento del pan. Empieza una tergiversación de muchas cosas, ¿sí? Y esto es la base de la masonería y el ocultismo hoy en día. Viene desde el siglo I, mejor dicho. Eso te iba a decir, Tommy, esto me quedó sonando cuando dices acá, o sea, estás leyendo los gnósticos, bueno, de alguien que no puedo hablar, quien habla mucho que eso también viene desde la época de Salomón. Y por eso todo eso de la masonería, copia, llamemos, si me entiendes, o sea, ahí hubo, yo sé, pero pues que Salomón tuvo unos, o sea, cruzó algunos límites, ¿no? Mm, Claro, porque se asoció con todas las mujeres paganas, pues, ¿qué le enseñarían ellas, no? Le Sí. enseñaron mañas. Entonces, por eso todos esos templos masónicos tienen muchas cosas del templo, ¿cierto? Mm, De las columnas del frente, Sí, los hombres. pues Satanás saca esto y lo vuelve famoso en todo el mundo antiguo. Desde luego, esto genera una gran controversia y empiezan a aparecer las sectas gnósticas. El gnosticismo existe hoy en día, es la forma básica del satanismo y de la masonería. Acá vemos algunas imágenes para que en Bogotá hay iglesias gnósticas y en todas partes del mundo. Esos son los cultos gnósticos. Particularidad, se visten de blanco o azul clarito, pero casi siempre de blanco. Eso tiene que ver con, yo no sé, como cábalas, el cábal, algo así, cabalista, como, no me acuerdo, como algo que La habla más. cábala. La cábala es el misticismo judío, o sea, son los masones judíos, netamente judíos. La parte judía que se volcó hacia el gnosticismo y de ahí salieron los cabalistas.
que hay un conocimiento oculto y bueno, toda esa cosa de las escrituras y todo eso. El papá de todos ellos, o sea, el papá de los masones, el papá de la santería, el papá de toda forma de satanismo, es esta, el gnosticismo. Ahí es la base de todo eso. Y se visten de blanco siempre, ¿no? Y está la cruz al fondo con las rosas, de ahí salen los rosacrucianos, otra ramificación del gnosticismo. Las vestimentas. ¿M? No sé si han visto en iglesias cristianas cuando hacen retiros y mandan a todo el mundo a vestirse blanco y prenden velitas y todo eso y hacen un círculo y todo. Eso son prácticas gnósticas. Vienen del gnosticismo. Los gnósticos hacen esto hace mucho tiempo. ¿Sí? O que están en la iglesia y apagan la luz y prenden una vela. Así, esos son prácticas gnósticas. Es la primera O forma de los satanismo. famosos retiros que le hacían uno allá en todos esos colegios. Todo eso Ya viene de no. esas prácticas. Sí, hasta la forma de las vestimentas de los coros de las iglesias, miren, vienen de ahí, vienen de ahí. ¿Sí? Entonces esa es la forma como más, digamos, suave del satanismo, más suavecita, más introductoria apenas. ¿Sí? El escudo tiene que ver mucho con Roma, miren, es muy parecido. Bueno, tienen varios escudos, pero siempre están relacionados con las llaves de Roma, la tierra papal, las dos espadas, unas estrellas, algunas de 7 puntas, otras de 6. Bueno, ahí empiezan ya con los simbolismos y como les digo, es la forma básica y suave del satanismo. Y el enemigo la introdujo con mucha fuerza en el primer siglo. Eso hizo que muchas cristianos conversos nominalmente empezaran a atacar a este gnosticismo, pues porque era más evidente que era paganismo, eh, envuelto con un aire de cristianismo. Y ahí empieza una puja, una pugna. Y de ahí es que salen los famosos concilios, porque la iglesia empieza a citar concilios para defenderse de los gnósticos y tomar posturas, pero las posturas las empieza a tomar con el poder civil y el poder civil empieza a hacer también persecución. Entonces, para que veamos cómo el enemigo introdujo estas cosas que hoy en día todavía vemos y de forma también muy paulatina y muy escondida, y eso generó la división de la iglesia cristiana. Ahí empiezan las ideas raras. Básicamente lo que quería mostrar con estas dos corrientes, ebionismo y gnosticismo. Pero el gnosticismo ese se quedó, mejor dicho. Ese se quedó. Bueno, otro Shabbat continuamos, hermanos. Podemos ya ver algunos textos de estos cristianos antiguos que se dicen ser judíos y no lo eran. Y también ver la vida de Constantino, que es muy interesante. Lo que pasó en ese momento de Constantino, verlo un poquito más con lupa, ver allí para meditar en esas cosas que se van a volver a repetir. Si alguien quiere agregar algo, preguntar algo. Tommy, entonces, ¿qué significaría ahí entonces el caballo rojo? Si en el primer sello el caballo blanco era la pureza y los triunfos del evangelio, ¿sí? Entonces, en este, ¿qué sería? La sangre de los mártires del evangelio y la corrupción del evangelio. Sí, los dos. Ahí está. El otro Listo. sábado podemos hacer el mismo ejercicio Sí. para que La ustedes... espada sigue siendo la misma, ¿cierto? La palabra La palabra, sí, la espada, la palabra de Dios. de Dios. Y quitar la paz de la tierra. Bueno, de pronto no hemos llegado allá porque esa gran espada es una espada, bueno, sí, es el evangelio, pero corrupto, ¿no? Tergiversado, ya con errores y todo eso, pero hace referencia también a la unión del poder civil. ¿Sí? Esa gran espada del poder civil también, o sea, el evangelio mezclado, aliado con el poder civil, con las leyes civiles, que eso no debe ser así. Eso es lo que generó toda esa... Pero Tommy,
O sea, yo diría, yo no sé, bueno, eso es de pronto al estudiar lo que también quiero, pero yo diría que la espada es la palabra de Dios, o sea, y diría que ya el rojo, ya que Lucy estaba hablando que quitaría la paz y todo eso, precisamente es ese caballo rojo, ¿no? O el jinete. Bueno, No, el jinete es Constantino. pues sí, pero él es el que, y todo lo, pero no diría que sea solo él, diría, por eso digo que eso sí sería bueno estudiarlo. ¿Por qué? Porque ahí son los que empiezan son dos fases, y Constantino no derrama sangre, Constantino viene siendo una parte, pero la otra fase es la sangre. Entonces yo no sé, pero yo diría que sí, la espada es la palabra, porque escrito está, y pienso que el resto ya viene siendo derramamiento de sangre, pues no sé, quitar la paz, los hombres se atacarían, se matarían unos a otros, todo lo que desencadenaría, ¿no? La apostasía. Sí, estamos meditando, investigando esto. Hoy fue día como de sacar los símbolos, ponerlos a funcionar. Y esta semana, pues les propongo, hermanos, que estudiemos, que veamos otros textos allí en la escritura, busquemos más cosas en el espíritu profecía, leamos ese segundo capítulo del conflicto de los siglos, el tercero también es importante. Y vengamos acá con ideas y vamos a ir construyendo, así como hicimos esta fichita, hacemos la del segundo sello, ¿sí? Hacemos la del segundo sello. Si el Señor nos muestra algo más, nos da, bueno, otro Y yo escrito está. pienso, Tommy, que hay que tener en cuenta, o sea, que fue un tiempo de persecución en la cual, digamos, este periodo se concluye, ¿cierto?, con Constantino, donde finalmente él cesa las persecuciones, pero ahí es donde también la iglesia ya deja de ser pura. Sí. Bueno, la impureza, digamos que es como gradual también. Sí, pero sin embargo me encanta porque el Señor siempre tiene un remanente y por eso en Esmirna Él habla a su remanente. Me encanta porque a pesar de todo lo que se manchó y todo, también le habla al remanente diciéndole que se mantenga fiel hasta el final. Sí, Sí, a pesar de eso, o sea, me encanta porque sí, todo lo que se estaba viniendo, todo iban a ser muertos, o sea, todo, y la persecución, pero que a pesar también de esa apostasía que iba a meterse entre la iglesia, también los instó a mantenerse fieles y firmes. Y por sí. eso es necesario leer uno, pero también leer lo otro. O sea, acuérdense, hermanos, que siempre hay que leer. O sea, uno se lee el sello, pero para eso está el paralelo que es Esmirna, cuando ya le habla a la iglesia. Y así uno puede entender lo que Tomé hablaba hoy de las dos fases. Sí, así como leímos, por ejemplo, en el primer sello, pues leímos el primer sello, pero el complemento era, bueno, uno de los complementos era Apocalipsis 19, donde otra vez aparece el caballo blanco. Entonces nos da más, nos abre el espectro más de ese sello, ¿no? Y la iglesia de Éfeso, que leímos esta mañana, ¿se acuerdan? La iglesia de Éfeso, pues completaba el cuadro, el panorama. Asimismo, estamos haciendo un segundo sello de Apocalipsis y el cuadro, la ficha que completa el cuadro es la iglesia de Esmirna, ¿ok? Y yo diría también la parte de Pablo, que explica un poco más esa transición que va de esas dos fases. Y yo Bueno, diría que también el conflicto de los siglos, hermanos, mm, aquí hicimos una leída así por encima, pero chévere que se lo puedan leer en sus casas, capítulo 2. sí, sí, quieren compartir el otro Shabbat que encontraron de interesante, pues de eso se trata. Y ahí hacemos juntos la fichita del segundo sello. A ver, ¿listo? Bueno, Gracias. bueno, bendito sea el Señor. Vamos a orar, darle gracias al Señor, consagrarnos para esta semana, que el Señor nos ayude mucho, de la bendición de poder seguir escudriñándonos, confesando. Eso es la preparación que debemos estar ocupaditos. Oremos. Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, admirable eres, Señor Jesús, y puro y perfecto y amoroso eres, Padre eterno.
Gracias, Señor Santo, por tu intercesión por nosotros en el santuario en este momento. Gracias porque en este Shabbat nos has permitido, Señor, como hermanos, alabarte, hablarte, Señor, y escudriñar tus escrituras, tus designios. Gracias, Señor, por dirigirnos. Te pido, Señor Santo, que lo sigas haciendo, que nos puedas, Señor, aclarar la mente, nos puedas, Señor, aclarar nuestras dudas y nos puedas dar el poder, Señor, tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, para poder discernir, tener ánimo para estudiar, Señor Santo, y nos puedas limpiar para así prepararnos, Señor, para todas estas cosas que hemos visto que vienen, Señor mío. Te pido que esta semana estés con cada uno de nosotros, nos des, Señor, entendimiento, nos estés con nosotros, Señor, en cada una de las actividades que vayamos a hacer. Pueda estar en nosotros el hacer tu voluntad, el agradarte y el pedirte, Señor, que estés en nuestras vidas, que la cambies, que sea diferente, Señor, que podamos clamar a ti y ver nuestra condición, Señor Santo. Que esa sea nuestra tarea, que esa sea nuestra preocupación, Señor, nuestra condición. Que tú tengas poder en nuestra vida para cambiar esa condición, Señor mío. Te pido por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, por sus familias, por sus vidas, Señor Santo, para que lleguen a ser y lleguemos a ser reflejo de ti y seamos testimonio vivo, Señor, en este mundo. A pesar de todo lo que viene, Señor Santo, y de todo lo que está pasando, tengamos esa firmeza como tú se la diste a los mártires, Señor Santos, a los verdaderos. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre Celestial, y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.